Hola, ¿qué tal, amigos de IMESAT? Es un gran gusto saludarles. Soy Marco Tulio Carrascosa, presidente de Oficina de Enlace Internacional, y estamos en este programa Enlaces y Charlas. Hoy quiero dirigir un mensaje, un saludo a toda la comunidad estudiantil de IMESAT, a los diferentes campus. Son exactamente 9. Aguascalientes, Aguascalientes, Cancún, Quintana Roo, Cintalapa, Chiapas, Cuernavaca, Morelos, León, Guanajuato, Mazatlán, Sinaloa, San Luis Potosí, Torreón, Coahuila y Matamoros, Coahuila. También quiero mencionar a los diferentes estudiantes de las diferentes carreras de bachillerato, como son Administración, Gastronomía, Tecnología de la Información y la Comunicación, Turismo, y en las maestrías también tenemos Administración, Ciencias de la Educación con formación en Docencia e Investigación y Criminología. Pero sobre todo en las licenciaturas donde tenemos mayor presencia, tenemos las siguientes licenciaturas, las siguientes carreras: Administración de Empresas Turísticas, Ciencias de la Educación con terminal en Psicología Educativa, Contaduría Pública, Derecho, Gastronomía, Mercadotecnia y Psicología. Hoy me siento muy honrado y saludo de manera muy cordial al doctor Ramón Martínez León, director de operaciones de IMESAT, con quien en conjunto hemos hecho esta invitación especial a nuestro gran amigo, el doctor Plácido Morales Vázquez, presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Él es un hombre de gran preparación, de gran liderazgo, con un currículum impresionante y que hoy nos comparte una charla. Pero antes de presentarte la charla, quiero darte a conocer un poquito acerca de la trayectoria del doctor Plácido Morales Vázquez. Originario de Ocosocuautla, de Espinosa, Chiapas, municipio del que fue presidente municipal. También es importante mencionar que se ha destacado como doctor honoris causa de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes del Estado de Chiapas. Además, en el ámbito federal ha sido delegado de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra. Con diferentes cargos públicos en su devenir como funcionario, como servidor público, se ha destacado en diferentes instituciones. Además, ha dictado por 10 años consecutivos la Conferencia Chiapas Mexicana para conmemorar el 14 de septiembre, en la que se revisa la coyuntura histórica de la Federación de Chiapas. Nosotros nos sentimos muy orgullosos, muy honrados de poder recibir a este gran hombre, el doctor Plácido Morales Vázquez. Hoy nos va a compartir una charla titulada La importancia del derecho laboral en la actividad económica de México. Lo recibimos con mucho entusiasmo. Bienvenido, doctor Plácido Morales. Muchas gracias, maestro Marco Tulio Carrascosa. Muchas gracias a la invitación y al Instituto Mexicano de Educación Superior y Alta Dirección, el IMESAT. Muchas gracias al maestro León, que compartió la convocatoria a esta reunión. Y saludo cordialmente a los estudiantes del IMESAT, radicados en diferentes partes de la geografía mexicana, particularmente a quienes se preparan en este instituto allá en el estado de Chiapas. Muchos saludos a Cintalapa, a Tuxtla y a todo Chiapas. Y gracias nuevamente, maestro Marco Tulio Carrascosa, por la invitación. La plática de hoy la diseñé ayer, incluso pues aquí traigo una ponencia para presentarla, pero se la voy a mandar para que le tengan en el haber ahí de los antecedentes del instituto, y me voy a abocar a una charla un tanto más informal, porque estaba escuchando de la diversidad de carreras y regiones en las que tiene cobertura el IMESAT. Particularmente esa diversidad de profesiones relacionadas con la educación, con la administración, con el derecho y especialmente con actividades productivas como el turismo. Por lo tanto, para hablar de la importancia del derecho laboral en la actividad económica de nuestro país, empezaría yo con un orden, ¿no? Es decir, el concepto de actividad económica y luego el marco
normativo de la actividad económica, es decir, la nación mexicana, vamos a decir, como ejemplo, esa composición de personas de diferentes edades, estratos sociales, orígenes regionales, culturales, raciales, que componen la población de México, generan algo que el ser humano ha generado desde los principios de cualquier forma de organización, es decir, la actividad económica, entendiéndose como lo económico, como la generación de los satisfactores elementales para la vida. Y los factores elementales para la vida, pues fueron cambiando como se fue modernizando el mundo. Es decir, cuando nace el derecho laboral en nuestro país con la Constitución del 17 del siglo pasado, el artículo 123, pues nuestro país era otro y su actividad productiva era otra. Hoy, en el tercer milenio, estamos ante una actividad económica de una gran dinamismo y como tal, a esa dinámica tiene que corresponder lo que se conoce como el derecho del trabajo o el derecho laboral. Y diré algunos breves ejemplos para que veamos cómo ha cambiado la vida económica de nuestro país. Y la vida económica dada a cómo se fue generando nuestro desarrollo y considerando varios factores, es decir, las transformaciones sociales que vivió nuestro país, es decir, el nacimiento del derecho del trabajo es producto de un cambio muy brusco, un cambio radical, es decir, un esquema de desarrollo nacional fincado en la inversión extranjera, en la acumulación de la tierra, en la falta absoluta de regulación de los derechos laborales, es más, pensar en los derechos laborales como que el trabajo fuera una mercancía y no fuera un derecho. El cambio sustantivo que se da en el esquema de la visión positivista de lo que conocemos como el porfiriato a lo que nace con la Constitución del 17 es la consideración de que el derecho del trabajo le da origen a que los mexicanos tengamos derecho al trabajo, ahora sí como lo señala el artículo 123, es decir, que todos los mexicanos tenemos derecho a un trabajo digno y socialmente útil. Estando ya este paso hacia el derecho del trabajo, todo el siglo pasado, la sociedad mexicana en su proceso social de generación de sus satisfactores, pues fue obligando, motivando a que las leyes fueran cambiando. Porque pues, si producen sus satisfactores, ¿cuáles diríamos que serían los satisfactores de la sociedad mexicana? Pues uno, el desarrollo. ¿Y con qué se hace el desarrollo? El desarrollo se hace con dinero, con financiamiento de diferentes fuentes. Y cuando, antes de concluir el siglo pasado, la actividad productiva y las oportunidades de trabajar en nuestro país estaban derivados de cuestiones muy internas, es decir, lo derivado de las riquezas naturales, derivados de la producción de la tierra, la producción de la industria y la producción del comercio. Pero a finales del siglo pasado, o sea, pensaríamos entre los años de los 80s hacia finales, hacia el 2000, el mundo, cuando empezamos a decir, se globalizó. Es decir, la economía de mercado empezó a prevalecer y como tal tuvo que irse componiendo
modificando las relaciones laborales. Pero más que modificando las relaciones laborales, empezó a pasar algo, ¿no? Había leyes que estaban garantizadas en la Constitución y en las leyes reglamentarias, la Ley Federal del Trabajo, la ley, como en el caso de nosotros, que nuestra competencia, la Ley Federal de los Trabajadores del Servicio del Estado, que tenían vigencia, pero no tenían positividad. La realidad negaba la aplicación. Pongo algunos ejemplos. Nosotros, en el siglo antepasado, festejamos el derecho de huelga que estaba garantizado en la Constitución, pero de 1980 a la fecha o al 2000, nunca estalló una huelga. La huelga dejó de ser un instrumento de lucha de los trabajadores por su reivindicación y empezaron a aparecer otros fenómenos. Empezaron a haber una mayor demanda de mano de obra con la reforma del 89 sobre el artículo 27 constitucional sobre la tenencia de la tierra. Empezó a haber una migración de mano de obra joven del campo a las ciudades, al trabajo en la actividad comercial o en la industria, y se fueron creando, bueno, y también con la firma del llamado, en ese tiempo, Tratado de Libre Comercio en 1994. Eso hizo componer el proceso de cómo nuestro país iba a generar sus satisfactores para su desarrollo. Es decir, la primera dije, el dinero, es decir, el dinero para financiar nuestro desarrollo, la generación de las riquezas naturales, particularmente de los energéticos. Segunda, la industria, la manufactura. Y la otra, la prestación de servicios, como el caso del turismo. Pero también había que haber considerado, y le quisiera dedicar un capitulito, también las relaciones laborales que no generan un producto, sino un servicio. Le hago posteriormente un comentario. Entonces, todo esto de la reforma del 89, la globalización, el predominio del mercado global fue generando hacia el interior de nuestro país una realidad distinta para trabajar. Es decir, bueno, cómo hacer un emplazamiento, un estallido de huelga, si antes para que se fugara un capital se llevaba un mes, 2 meses, 3 meses, el retiro de las acciones, etcétera. Pero ahora, en este tiempo, en el tiempo inmediato pasado, pues con un teclazo de una computadora, una empresa transnacional, pues retira o retira sus fondos de la cotización de la bolsa o de las acciones que tenga en cualquier empresa, no quiero hacer referencia a ninguna. Todo esto fue haciendo que cambiara el mundo de lo laboral, pero pues como somos los mexicanos, no pudimos tocar las sacrosantas leyes que surgieron en el discurso de la época post-revolucionaria. Pero nos alcanzó el destino y empezamos a vivir en un mundo donde la práctica fue negando la vigencia de las leyes. Y nos derivaron en 2 cuestiones. Una, un sindicalismo inoperante, ya no representativo, solo clientelar, y el fenómeno del outsourcing o sea, la subcontratación. 2 fenómenos que derivaron de la demanda de mano de obra inmediata, barata y sin mayores compromisos legales, ¿no? Sin mayores riesgos. Pero lo fue imponiendo las necesidades del mercado, por el ejemplo que yo imponía. Decía, pues, para retirar una inversión o para que se vayan las acciones de una empresa transnacional a nuestro país, derivadas todas esas
de la globalización, pero particularmente del Tratado de Libre Comercio, que ha generado franjas de desarrollo muy importantes en muchos lugares de nuestro país, toda la franja fronteriza norte, la región de los puertos, la región del Bajío, los estados del centro, las entidades del altiplano, el puerto de Veracruz. En todo vino teniendo mucho impacto el Tratado de Libre Comercio y esto consecuentemente fue creando pues la necesidad de una mano de obra barata y sin mayores vericuetos legales para contratarla, no nada más en función de la productividad. Y bueno, aquí en nuestro país se discuten muchas cuestiones, se hablan de muchas cosas y ponen ejemplo, a ver cómo se desarrolló Singapur y Malasia. Bueno, se desarrollaron porque la fuente de la riqueza, que es el trabajo, pues no tiene ninguna garantía y el capital las tiene todos los capitales llegan y van generando condiciones de desarrollo, pues le diremos desarrollo capitalista, con pocas garantías para la mano de obra, pocas prestaciones, pero con buenos salarios, buen ingreso, que eleva el nivel de vida. Se compara un trabajador de algún país maquilador con el nuestro y ve un salario mínimo, las notables diferencias que hay, aunque no haya ninguna prestación, ni haya algunos derechos consecuentes. Las dos cuestiones, entonces. Una, el sindicalismo. Los sindicatos, nos fuimos quedando con la idea de que los sindicatos eran sindicatos de trabajadores, pero pueden haber sindicatos de patrones. Teníamos la idea de los eternos liderazgos de los sindicatos corporativos afiliados a grandes centrales, tanto para el apartado A, o sea, las relaciones entre particulares, como el apartado B, es decir, las relaciones entre el Estado y sus trabajadores. Y se buscó tener control sobre los trabajadores y de alguna manera se fue perdiendo esa representatividad hasta la reforma laboral del año antepasado, el 1 de mayo del 2020, del 2019, cuando la reforma laboral hace que haya libertad sindical, que haya para efectos del sindicalismo, pero aparte para efectos de la representación, en el caso de los trabajadores privados, es decir, ya tomar en cuenta al trabajador para el emplazamiento de una huelga, para la conciliación, para que ellos manifiesten mediante voto personal, libre, directo y secreto, no solo la determinación de quiénes son sus representantes, sino en el caso de los emplazamientos, a huelga, se le pregunta al trabajador, ¿quieres poner en riesgo tu fuente de empleo? La reforma laboral en esa parte, pues es sustantiva, ¿no? Aparte, la cuestión legal, ¿no? ¿Cómo se va a impartir justicia laboral? Que ya sería tal vez materia de otra conversación. Pero todo esto tiene que ver con lo que impacta en el mercado del trabajo, porque los jóvenes que nos están oyendo, pues se están preparando para incorporarse a la actividad productiva. Y el otro asunto de la reforma fue un asunto escabroso, ¿no? Es decir, el llamado outsourcing o la subcontratación, que generó muchas fortunas a costa de los derechos de los trabajadores, porque era fácil pensar en una empresa transnacional, contratar a una empresa de outsourcing y me provee los trabajadores, ellos se hacen responsables de sus derechos, bueno, ellos negocian los derechos de ellos, es decir, tanto el salario, las prestaciones, las vacaciones, la seguridad en el empleo, etcétera, las jornadas laborales, y el trabajo se empezó a convertir prácticamente en una mercancía. Es decir, aquí yo te presto, necesito una maquiladora, una armadora, una procesadora, 1000 empleados, bueno, están los 1000 empleados, retírame los 1000 empleados, se retiran los 1000 empleados, no hay ninguna responsabilidad
ni laboral ni de prestación social, Infonavit, Seguro Social, de parte de la empresa. Fue haciendo eso tan complejo, tan grave, que llegamos hasta un momento y que este gobierno, con mucho tacto, fue pulsando a qué hora intentar un cambio en las leyes para suprimir la subcontratación que genera empleo, pero también crea condiciones graves de justicia laboral. Y sucintamente hago un recuento, es decir, no se incluyó en la primera etapa de la reforma laboral y además ya lo había, ya estaba regulada la subcontratación, pero no tenía aplicabilidad, no había controles. Hasta esta reforma de este año, que todos vimos en la televisión, a los representantes patronales, a los representantes de los trabajadores, suscribieron un convenio para la modificación de las relaciones laborales y la supresión de la subcontratación directa, como así se era. Es decir, una subcontratación, como lo había explicado, de presentar al trabajador como un sujeto de mercancía y no un trabajador como un sujeto de derechos laborales, de derecho al trabajo digno, como dice el primer párrafo del artículo 123 de la Constitución, y socialmente útil. Esta reforma tiene bastantes implicaciones. Vimos, por ejemplo, de lo que se habló, de lo que se dijo. Es decir, los organismos empresariales dijeron, bueno, y es verdad, la franja de fronteriza del norte, donde operan miles de maquiladoras, no quiero hacer tedioso esto con poner muchos ejemplos, miles de maquiladoras, pues estaban en riesgo de retiro porque sus condiciones financieras iban a cambiar al contraer las obligaciones de los trabajadores, que según publicaciones que se han hecho, son 31 millones de mexicanos subcontratados que deben ser incluidos hacia la condición ya de sujetos con un patrón real. Es decir, si trabajaban ellos con vamos a decir, ellos, los trabajadores subcontratados, eran promovidos para el empleo por una contratista hacia una contratante, la contratante tiene que asumir y ahora, o sea, la empresa subcontratante tiene que asumir ahora las obligaciones, tanto las obligaciones laborales como las de prestaciones sociales, reporte del Infonavit y seguro social, que son garantías constitucionales. Lo cierto que es una dicotomía esto, ¿no? No se suprime totalmente la subcontratación, pero la ley, las reformas legales lo han hecho bastante rígida la posibilidad. Es decir, hay un outsourcing que está suprimido, prohibido y sancionado, que es el de prestación de servicios, no de servicios, prestación laboral. ¿No? No puede ser bajo ninguna condición subcontratado. Puede ser en algunas condiciones la prestación de servicios y obras, dice la ley, y lo tiene que prestar una empresa registrada en la Secretaría del Trabajo como contratante, y la empresa contratista o la empresa subcontratante debe demostrar que el servicio que está contratando no es el objeto social ni la actividad económica preponderante de la empresa. Es decir, hay múltiples ejemplos, los puede subcontratar el gobierno para un servicio. Es decir, una empresa puede subcontratar un servicio de mantenimiento de su instalación eléctrica, de su planta hidráulica, pero la condición es eventual y no se contrata el servicio, no el trabajo.
para que esto también se desarrolle, las empresas, subcontratistas deberán, o contratistas deberán registrarse en la Secretaría del Trabajo, dar un informe cada 3 años, y la contratante deberá hacer los reportes también en materia de Seguro Social y de Infonavit de sus trabajadores. Es decir, esta separación es bastante rigurosa, bastante rígida para la simulación laboral, y aunque los mexicanos somos muy dados a encontrarle vericuetos a las disposiciones legales, se ha dado un paso fundamental en algo, ¿no? En algo que es sustantivo para el proceso económico de nuestro país. Uno, regularizar la mano de obra nacional en el mercado de trabajo laboral en nuestro país, y ante la dicotomía, mantener la cantidad de empleos o la calidad de empleos. Se optó como un sentido de justicia por la calidad de empleos. Sí, como los jóvenes que se están oyendo, vamos a suponer a alguien que estudie gastronomía en la Escuela de Gastronomía de Aguascalientes, va a trabajar en un restaurante, pues no creo que le conviniera ser subcontratado. Lo ideal sería que fuera contratado como un profesional del arte gastronómico, con también buen mercado en los centros turísticos de nuestro país. Bueno, para el marco laboral, para el desarrollo económico de nuestro país, para ir buscando una conclusión, todo lo que le recuento que hice, cómo va cambiando la realidad, y la realidad debe hacer cambiar el orden legal. En nuestro país, nosotros no somos una isla, no somos un ente aislado, somos parte de un mundo global, y es un mundo bastante complejo, porque los mercados los mercados del dinero, los mercados del capital, tienen una gran determinación para el desarrollo. O sea, antes el Estado controlaba tanto la participación extranjera en inversión nacional, y ahora está totalmente abierta, como está abierta en el mundo. Se disputan las naciones la inversión, porque el dinero es el que genera los satisfactores individuales, familiares, colectivos y nacionales para el desarrollo. Es el medio para generar la riqueza económica. Aquí, ante esta dicotomía, dos cuestiones, ¿no? De las dos que hice referencia. La reforma laboral fue, la primera parte de la reforma laboral fue en el 2017, porque ya se estaba negociando el proceso de ratificación de Telecam, o sea, el Tratado de Libre Comercio en su otra versión contemporánea. Una. Dos, y esta lo estaban demandando los mercados internacionales, una reforma laboral. Y la otra, al contrario, hemos encontrado resistencia en el mundo global contra la reivindicación de derechos laborales en nuestro país. Pero este gobierno tomó la decisión de ir por la justicia laboral contra la eventualidad pérdida de fuentes de empleo. Bueno, ahí está la moneda en el aire, y está en discusión las prórrogas que tienen las 277,000 empresas que operan en nuestro país para regularizarse. Está el plazo, y creo que el plazo termina el 1 de septiembre para regularizarse, es decir, ser patrones reales, ser contratantes de sus trabajadores y dejar el régimen de su contratación. Pero esto implica, se ha dicho, que implica la pérdida de empleos. Pues generalmente en las coyunturas, en cualquier coyuntura, una acción de justicia siempre va a llevar a una consecuencia de crisis.
coyuntural. No tiene que ser una crisis permanente y decisiva. ¿Por qué? Porque mientras, ¿cuál es la fuente de generación económica? Es decir, una nación puede ser poderosa en tanto tenga muchos recursos naturales. Así platicaba con el maestro Marco Tulio Carrascosa. Es decir, refiriéndose a los Estados Unidos, tienen un gran territorio, tienen los recursos, tienen petróleo, tienen grandes ríos, tienen grandes caudales, tienen una gran potencia para generar energías. Pero lo que transforma la riqueza en bienes, en riqueza económica, la riqueza natural, es la fuerza de trabajo. Es el trabajo material o intelectual de los trabajadores. Sobre todo esto ha habido una gran discusión, ¿no? Una gran discusión sobre la naturaleza del trabajo y la remuneración del trabajo. Pero un trabajo bien remunerado, con todos los derechos, será un trabajo de calidad y será una fuente primordial de generación de riqueza nacional. Es decir, para transformar todos los elementos de que aquí dijimos, es decir, transformar la riqueza energética de nuestro país como fuente principal, es decir, la riqueza de los materiales fósiles, la riqueza del aire, del agua para generar energías, para explotar a su máxima potencia el turismo, fuente de empleo y de generación de divisas, las dos fuentes, ¿no? Riqueza concreta del trabajo y riqueza del financiamiento, el flujo de divisas. El trabajo bien remunerado, socialmente digno y remunerado y no convertido en mercancía, sino en derecho, estará cumpliendo una de las potestades de la Constitución General de la República del Estado Mexicano y estará creando muchas oportunidades para todos los jóvenes, como los que nos están escuchando, que se están formando profesionalmente para salir al mercado laboral y que tienen las expectativas de que con su preparación encuentren una oportunidad de desplegar sus capacidades para generar riqueza, pero partiendo de que su trabajo es un derecho y como su derecho como tal no está siendo ni sobreexplotado y por el contrario reconocido con todas las garantías de la ley, el derecho al trabajo, el derecho a una remuneración justa, el derecho a la seguridad en el empleo, el derecho a las prestaciones laborales, que va el derecho a la vivienda, a la salud, a la recreación y a la seguridad social. Pues con todas esas cuestiones, estas dos ejes reformistas de los que hemos hablado, esperamos que ya las nuevas generaciones las conviertan en una realidad y nuestro país crezca, generando su riqueza económica con lo que le hace posible eso, que es el trabajo. Gracias por atenderme y concluyo esta plática. Muchísimas gracias, doctor Plácido Morales Vázquez. Ha sido una charla interesantísima, llena de datos, llena de puntos muy importantes para enriquecer toda esta información y sobre todo los jóvenes que están estudiando Derecho y las diferentes carreras en IMESAT están recibiendo verdaderamente una información comprimida, porque prácticamente esta es una información que se podría dar en un seminario inclusive. Sin embargo, a través de esta charla el tiempo se ha ido muy rápido, pero nos ha compartido esencia. Doctor Plácido, muchas gracias por esta charla, gracias por su tiempo y quiero hacerle llegar a usted y a todo su equipo un saludo especial por parte del doctor Ramón Martínez León, director de operaciones de IMESAT. También Cesangare Sánchez Baeza, directora de administración de IMESAT en Quintana Roo, Cancún. Ángeles Judith Blanco Peña, directora de IMESAT, Campus Cancún.
y la señorita Marta Isela Vázquez Hernández, coordinadora de administración. Y de todos los campus, de los 9 campus, reciba un fraternal abrazo, doctor Plácido. Gracias por acompañarnos, gracias a todo su equipo, y decirle que esta es su casa. IMESAT es una casa para usted, y cuantas veces pueda estar con nosotros será un honor y un privilegio. Muchas gracias. Gracias, maestro Carrascosa, gracias al IMESAT, a sus directivos, al maestro Martínez León, muchas gracias. Y permítanos contribuir a la difusión de los derechos laborales vía el IMESAT. Saludos y gracias. Gracias, doctor. Esperamos verlo pronto y poder tomar un café chapaneco para disfrutarlo con usted. Como este. Salud. Gracias, doctor. Un abrazo. Gracias, amigos de IMESAT. Hemos llegado al final de este programa Enlaces y Charlas. Muchas gracias. No se desconecten a través de nuestro canal, Oficina de Enlace Internacional e IMESAT. Un abrazo para todos.